Bueno, comenzamos entonces, si les parece. Bueno, saludé ya a todos, así que aprovecho a saludar a los que nos miran por TV o por YouTube o lo que fuera. Gracias a Dios que podemos continuar con estos estudios. Terminando el año, entonces, ya en tiempo de Adviento, verdad, perdón, reconciliación. El domingo pasado hablamos acerca del tema de verdad. Quedó la pregunta de Pilato a Jesús: ¿qué es la verdad? ¿Y por qué Jesús no le responde? Porque no podía explicar las palabras, la verdad con palabras, porque Jesús ya había dicho que la verdad era una práctica. ¿La verdad? Es una práctica, ¿no? El que practica la verdad, el que sigue. Entonces, Pilato jamás podría llegar a conocer la verdad porque su práctica era una práctica que no hacía la verdad, digamos así, ¿no? Entonces ahora viene la segunda pregunta, ¿qué es el perdón? ¿Cómo, cuánto debo perdonar? Y nuevamente vamos a buscar alguna respuesta a través de los textos bíblicos. Y yo tengo una cierta fijación por las palabras, se habrán dado cuenta un poquito. ¿Por qué? Y voy a explicar un poquito por qué. Porque justamente cada vocabulario, cada lenguaje refleja un mundo, una forma de entender el mundo, ¿no? Hay cualquiera que conoce más de un idioma sabe que hay palabras intraducibles porque reflejan una percepción del mundo distinta, ¿no? El ejemplo clásico que se pone en antropología es que en el idioma de los esquimales no existe la palabra blanco. ¿Cómo si todo es blanco? Justamente existe una palabra para el blanco como la nieve, para el blanco como el oso, para el blanco como el hielo, para el blanco como las nubes, pero no existe una palabra para todos esos blancos. ¿Por qué? Porque para ellos, como todo es blanco, los colores se distinguen dentro de la gama de lo que nosotros llamamos blanco, ¿no? Ese es el ejemplo clásico que se pone en antropología para mostrar entonces esa relación entre la forma en que se construye el lenguaje y el mundo que se habita, entre la percepción que se tiene de la realidad y cómo se refleja en el habla. Por eso es que a mí me interesa tanto estudiar el uso de las palabras en el contexto bíblico, ¿no es cierto? Además, para justificar todo el tiempo que invertí en estudiar hebreo, griego, latín y toda esa porquería. Pero cuando miramos cómo se organiza el lenguaje, vemos cómo se organiza el pensamiento, cómo se organiza la percepción del mundo, cómo se organizan las personalidades, porque nosotros expresamos nuestras personalidades a través de cómo hablamos, ¿no? Bien, entonces, arranco un poco con esta idea de las palabras bíblicas que nos remiten, en este caso, a la idea de perdón. Y nuevamente encontraremos, como pasó con el domingo pasado, que
ni en hebreo y en este caso tampoco en griego existe la palabra perdón como nosotros la entendemos en nuestro idioma castellano. Y en los idiomas derivados del latín en general. En este caso, el latín no sigue el griego, como sí lo sigue en otros casos, o como se remontan a un origen común, para ser más preciso. La palabra perdón en hebreo, no voy a hacerlo, la vez pasada puse la palabra hebrea porque la usamos en el amén, entonces tenía sentido. Acá no los voy a distraer con cosas que después ni los estudiantes que tenían el ICD se acuerdan 5 años después. ¿No? Hay 3 o 4 palabras que nuestras Biblias suelen traducir por perdón. Estas palabras significan fundamentalmente liberar, dejar ir, ¿no es cierto? O la palabra que más aparece vinculada con o más cercana a la idea de perdón es la palabra de la remisión de pecados, ¿no? Que ahí está entonces todos los rituales que el pueblo hebreo tenía en torno de la purificación o el perdón. La purificación, dijiste. Purificación, sí. Claro, para volver a estar en una relación del pacto con Dios, había que purificarse de todas las infracciones que se habían cometido. Ahora, la palabra remisión y remisión de pecados, que se traduce como perdón, en realidad no es perdón. ¿Por qué? Porque implica una serie de rituales y sacrificios. Yo insisto, desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, que donde hay sacrificio, realmente no hay perdón. ¿Por qué? Porque el sacrificio es un pago. Es como si dijera, me debes 100 pesos, si me los pagaste, perdono. ¿No es cierto? Si yo le entrego a Dios esto, otro, entonces Dios me perdona. Pero entonces supone, ¿no es cierto?, que hay un deber que es cumplido para poder obtener el perdón. Ahora, dentro de esto hay 2 elementos, por eso también la palabra liberar, dejar ir, ¿no? Forma parte del espectro de lo que nosotros traducimos por perdón, ¿no? Hay 2, creo que alguna vez lo expliqué, pero no está de más volver a hacerlo. Hay 2 esquemas, el esquema sacerdotal y el esquema profético. ¿El otro? Profético, sacerdotal y profético. ¿Qué dice el esquema sacerdotal? El esquema sacerdotal, ¿no? Tenemos a Dios. Yo represento a Dios con la letra griega de Dios. Dios crea al ser humano, el antropos. El ser humano, para vivir, consume. ¿No? Si no consumimos, por lo menos un poco de aire, un poco de agua y algún alimento, se nos va la vida. Consume para vivir. ¿Pero qué consume? Consume lo que Dios ha creado.
O sea, le debe tanto la vida como la conservación de la vida a Dios. ¿Cómo se paga esa deuda? Mediante los sacrificios y ofrendas. Entonces, mediante el sacrificio de una parte de lo que consumo, ¿no es cierto? Un cordero o la quema de los granos, ¿no? La ofrenda que se lleva, que la consume en parte el sacerdote, porque el sacerdote es el que ofrece el sacrificio. Las palabras sacerdocio y sacrificio se complementan, por eso nosotros somos pastores, no sacerdotes, porque no ofrecemos sacrificios, ¿no? Entonces, una parte queda para el sacerdote, para que el sacerdote pueda ofrecer sus sacrificios y vivir, y otra parte se quema en la ofrenda. Cuando la ofrenda se quema totalmente, el sacrificio es total, es un holocausto. ¿No es cierto? Holocausto significa todo quemado. Cuando se separa una parte para el sacerdote y otra parte se ofrece en el altar, son ofrendas sacrificiales. No voy a entrar en todos los detalles, léanse el Levítico y se van a dar cuenta cómo funciona. De manera que esto es la forma de devolverle a Dios, al menos parcialmente, el hecho de haber pecado, o sea, de haber consumido, matado parte de su creación. Porque yo para consumir tengo que matar, ¿no? Mato el cordero o lo que fuera para comer, o peor a la lechuga que me la mastico todavía viva. ¿No es cierto? Este es el esquema sacerdotal. ¿Qué dice el esquema profético? Entonces, este es el mecanismo de la remisión de pecados. Eso sería como una expiación. ¿Cómo? Eso sería como una expiación. Expiación, justamente. ¿No? Remisión de pecados o expiación, ¿no? A través de esto. Pero entonces digo, no es un perdón total, porque exige una contraprestación. El profeta va a tener el mismo esquema. Dios crea al hombre, el hombre consume vida y en ese sentido se transforma en pecador, ¿no? Haber consumido parte de lo que Dios ha creado. ¿Qué dice el profeta? Hay vidas que están amenazadas. Si Dios es el creador de la vida de los seres humanos, hay vidas que están amenazadas. Hay vidas que están amenazadas por la enfermedad, por el hambre, por la debilidad, por lo que nosotros llamamos el pobre, el extranjero. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer, si quiero ponerme en sintonía, digamos así, con Dios, no es hacer un sacrificio, sino prolongar la vida de quienes tienen la vida amenazada. Y entonces, ¿qué va a decir el profeta? Misericordia quiero
no sacrificio. ¿No? Entonces el perdón de Dios viene no de hacer sacrificios, sino de compartir con aquellos que están amenazados. Se me ocurrió a mí porque queda bien. Vamos a leer, voy a fundamentar por lo menos con un pasaje de los muchos que podría citar, ya cité uno de memoria. Abran Isaías, el capítulo 1. Preparé el micrófono para que alguien pueda leer. Si me logro desenredar el lío que hice acá con los hilos del... Isaías capítulo 1, vamos a leer, ahora les digo desde qué versículo. Desde el versículo 14. Leo, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Más claro, echarle petróleo. ¿No? Las ofrendas, ¿qué hacen? Te llenan de sangre las manos. Es decir, en cambio de salvar vidas, saben que para la tradición hebrea la sangre es la representación de la vida, todavía se ensucian más con sus sacrificios, con todo esto. ¿Qué es lo que hay que hacer si realmente quieren que Dios les perdone, los libere de sus pecados? Hacer justicia al agraviado. Otra traducción posible del mismo texto es controlar al opresor. El hebreo es lo suficientemente ambiguo como para hacer justicia es controlar, tener, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un pueblo que vive de la ley, ¿no? Entonces, pónganle un freno al opresor o, dicho de otra manera, hagan justicia al oprimido. Cuiden a la viuda, cuiden al huérfano. Otros textos van a agregar al pobre, ¿no? Al extranjero. Y entonces, y es muy interesante porque dice, si sus pecados fueran rojos, no dice negros, que nosotros siempre ubicamos al pecado con el negro, no. Si fueran rojos, ¿por qué? Por la sangre, porque ha hecho alusión antes a la sangre. Si ustedes han derramado sangre, restituyan la vida en aquellos cuya vida está más amenazada.
Y entonces hablemos de perdón. Si lo entienden, bien. Y si no, claro, y si no, serán consumidos. Fíjense qué palabra usa, ¿no? Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. O sea, lo que ustedes consumen, ustedes van a ser los consumidos. Si no atienden esto, la necesidad de prolongar, ¿no? Entonces después, a diferencia del Levítico, que es el escrito sacerdotal por excelencia, como el nombre lo indica, ¿no? El escrito de los levitas, está el libro de la ley profético, que es el Deuteronomio. El Deuteronomio probablemente es una segunda versión de la ley escrita o recopilada, para decir así, recopilada por los círculos proféticos probablemente cercanos a Jeremías. Digo, esto es del estudio que uno hace perdiendo el tiempo en estas cosas. Porque, ¿qué va a decir cuando llega el momento de los diezmos y ofrendas? No dice entréguenselo al sacerdote. ¿Qué dice? Llévenlo al templo. Si están lejos y no pueden ir con las ovejas, corderos, granos, frutos del diezmo al templo, háganlo dinero, lleven el dinero y cuando lleguen al lugar sagrado, que no está hablando necesariamente de Jerusalén, porque recordemos que cuando se escriben estas cosas, cuando está Moisés, todavía Jerusalén no hay, templo no hay altares dispersos, ¿no? Entonces vayan a un altar, ¿qué hacen? Compran nuevamente los frutos, incluso un poco de vino y un poco de sidra, y hagan fiesta en honor de Yahvé, invitando al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita. Es decir, no es que el levita lo vamos a dejar podrirse de hambre porque no le vamos a dar la ofrenda, pero sí lo vamos a invitar a participar de la fiesta para que no se aleje tanto de su pueblo. Y entonces vamos a estar disfrutando realmente de lo que significa la ofrenda y el perdón. ¿Ven cómo hay un contraste muy fuerte entre dos maneras de entender el perdón? ¿Cuál va a ser la manera de Jesús? La tenemos en la oración que oramos siempre, el Padre Nuestro. ¿Qué dice acerca del perdón? Así como nosotros perdonamos. Perdona nuestras deudas porque hacemos los sacrificios necesarios, traemos los corderos, las palomas y todo lo que... No, no dice eso. Dice, perdona nuestras deudas y después vamos a ver que la palabra perdón aquí nuevamente hay que mirarla con ciertos, ¿cómo es que se llama? Matices, como nosotros extendemos ese perdón a otros. Y si nosotros no extendemos este perdón, nuestra deuda de otros, ¿qué pasa? No podemos pedir el perdón de Dios. Claro, efectivamente, que es lo que está la parábola después en Mateo 18, que después vamos a ver. Bien, vamos entonces a tomar un poquito de agua.
visto que tienen mate y no me convidan, tengo que tomar agua. Mira, yo tengo dos, he tenido, sí, obviamente. En clase siempre, ahí está, ¿ven? Este es el que quiere aprobar. Cuando estaba en clase, una de dos. O me ceba mate a mí también, o está prohibido el mate en clase. Las dos al mismo tiempo, no. ¿Néstor? Sí. Si quieren más, ustedes se verían mi casa. Bueno, algún día voy a ir. Tengo más de 100 mates. Sí, nosotros también en casa tenemos una colección de mate, porque muchas veces donde voy especialmente en sectores populares y demás, me regalan o una tacita o un mate. Entonces tengo como 20 tacitas y como 50 mates. Bueno, después de este intermezzo cuasi jocoso, vamos a qué pasa con el Nuevo Testamento. Aquí tenemos otra palabra, la palabra que más se usa, traducida por perdón, es un verbo, afiemi. Afiemi. No voy a dar toda la cuestión, simplemente lo menciono. ¿Qué significa este verbo? Más o menos lo mismo que algunas de las palabras que se utilizaron en el Antiguo Testamento. Liberar, dejar ir, divorciarse. Divorciarse, porque al divorciarse uno deja ir a la otra parte. Deja ir, por no decir que a veces la echa directamente. No sé, yo no pasé por esa experiencia, gracias a Dios. Espero no pasarla a esta altura. No, lo que pasa es que como Graciela está acá, tengo que ser cuidadoso. Todavía hay tiempo, ¿verdad? Después de 58 años, ¿qué querés que haga? Por eso el rango de significados puede ser amplísimo. Les doy un ejemplo. Se acercó porque escuchaba que nos estábamos riendo y dijo, me lo estoy perdiendo. No, perdón, Claudia, soy medio maldito yo a veces. Fíjense en dónde se utiliza la palabra perdón, o la palabra que nosotros traducimos por perdón, o de esta misma raíz, afiemi, que da una cantidad impresionante de significados. Por ejemplo, vamos a una cita que hace Jesús del Antiguo Testamento al comienzo de su ministerio, en Lucas 4, 16 a 18. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, predicar el año agradable del Señor. Bien. En primer lugar, simplemente un dato al pasar. El libro que lee es Isaías. ¿Por qué es importante?
porque ya se ubica en la línea profética. ¿No? Ya se ubica en la línea profética. ¿Se acuerdan que Isaías fue justamente el profeta que leímos recién? Y ustedes dicen, ¿dónde está la palabra perdón acá? Los cautivos. 2 veces aparece. Poner en libertad a los cautivos. Se usa, no importa, afesis, que viene de afiemi, ¿no? Perdonar a los cautivos, poner en libertad, es decir, se utiliza esa palabra. A pregonar la libertad de los oprimidos. 2 veces aparece la palabra. La misión de Jesús tiene que ver con esto. Y se utiliza la misma palabra que se va a utilizar para perdón. La va, como mencionamos al pasar, la va a usar también Jesús en el Padre Nuestro. Deja ir nuestras deudas. Y por favor, no es que yo quiera pelearme con mis hermanos católicos, pero no es ofensas, es deudas. Porque está basado en justamente el Deuteronomio. En este texto que dije, que Deuteronomio es la versión profética de la ley, donde dice cada 7 años habrá remisión de deudas. Y esa sí es perdón total de las deudas, porque no se exige nada a cambio. Perdón de deudas y liberación de esclavos. Cada 7 años, Deuteronomio 15, cada 7 años se va a perdonar las deudas y se va a dejar ir libre a los esclavos. No solamente se los va a dejar ir libres, sino que como durante 7 años te han servido, les darás algo de tu cosecha, le darás algo de tu ganado, le darás algo de lo necesario para que pueda vivir, porque si no, dentro de 2 meses se vuelve a esclavizar por deuda. Entonces le vas a dar algo como para que pueda poner por lo menos un parripollo. La indemnización que se quiere quitar ahora está en el Deuteronomio. Me llama la atención porque el presidente que tenemos dijo que la ley que dio Moisés es ley y hay que cumplirla. Bueno, lea la ley de Moisés y cúmplala usted. Dicho sea de paso, ¿no? Porque la ley de Moisés prevé no el pago de las deudas contrayendo más deudas, sino el perdón de las deudas. Y creo que cuando se organizan las tribus en distintas zonas, también a los 7 años debían cambiar de lugar, porque a algunos les tocaba un lugar más árido y a otros un lugar... Cada 7 años. Cada 7 años se dejaba la tierra sin cultivar, se le daba un descanso también a la tierra y durante ese tiempo se rotaban. ¿Cómo? Tirando las cuerdas, pero vamos a entrar en muchos detalles, ¿no? Y entonces hay un salmo que dice, las cuerdas me han caído en lugares deliciosos. No es porque el tipo disfrute con que lo azoten. Es que se estiraban cuerdas, entonces desde un palo tenían las cuerdas y se marcaba hasta donde llegaba la cuerda para darle ese espacio para cultivar, porque la tierra es del Señor, es la tierra y su plenitud. Uno la tiene para cultivarla, no para poseerla. Por eso, cada 50 años se distribuía la totalidad de la tierra.
Entonces, en el perdón a nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, el trasfondo que está es esta idea, efectivamente, de que las deudas se perdonan. ¿Para qué? Para preservar la vida y la libertad de quienes, por debilidad o por lo que fuera, han caído en deuda o han caído en esclavitud por deudas. Entonces, la idea de perdón, que Jesús va más allá porque no se logra desde sacrificios, ¿no es cierto? Sino se logra como extendiendo el don de la vida a aquellos cuyas vidas están amenazadas. Entonces, ¿qué es el perdón? Como en toda, entre comillas, virtud divina, el perdón, como es la justicia, como vimos antes, es la preservación de la vida. Sí. Una pregunta que siempre tuve es ¿por qué Dios reglamentó la esclavitud? Es decir, no había otra forma de socialización de las deudas que las personas no podían pagar. ¿Por qué es como que se aceptó legalmente que exista la esclavitud? La pérdida es la muerte civil prácticamente, y encima está reglamentada en la ley. Eso es lo que no entiendo. O porque hoy lo que pasa es la exclusión total y la persona excluida, no sé cómo sería eso. ¿Por qué se reglamentó? Es como aceptarla. Efectivamente. Y uno puede decir, vista las prácticas económicas del mundo antiguo, la esclavitud era una institución que existía en prácticamente todas las sociedades. El mundo profético, por eso hay que ver también cómo está, el mundo profético tiene en cuenta la experiencia del Éxodo. ¿Qué es la experiencia del Éxodo? La liberación de los esclavos. ¿No es cierto? Después aparece la necesidad económica cuando ocupan la tierra, y hay un texto muy llamativo que es justamente el momento en el cual se pasa a la monarquía. Ahí es donde se establece definitivamente con la monarquía y el templo la casta sacerdotal. Y la casta sacerdotal va a acomodar la ley. Claro, que si me agarra uno de los que creen en la inspiración literal, me corre. Pero digo, dentro de la Biblia vamos a encontrar justamente distintas tendencias. Porque efectivamente, ¿qué hacer con el diezmo? No es lo mismo lo que dice Levítico que lo que dice Deuteronomio, para poner un ejemplo. ¿No? Entonces, cada uno acomodó la tradición legal. No, yo creo que la vez pasada se los demostré, y ya se me va haciendo la hora, me van corriendo, o me voy corriendo a mí mismo. Ya se los mostré la diferencia que hay entre la versión sacerdotal del mandamiento no codiciarás y la versión profética, que modifica el lugar de la mujer. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su buey, ni su asno. Es decir, la mujer entra dentro de la lista de las cosas que hay dentro de la casa, un poquito por delante del buey y el asno, pero no mucho, ¿no? Cuando Deuteronomio dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno. Es decir, sacó
a la mujer no es parte de la casa, es copropietaria de la casa. ¿Ven? Hay dos visiones muy distintas. ¿No? Lo mismo pasa con el mandamiento de guardar el sábado. Éxodo, bajo la égida sacerdotal. Guardarás el sábado. Bla, 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 porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, mas el séptimo descansó, por lo tanto guardarás el séptimo día para Jehová el Señor tu Dios. Deuteronomio, guardarás el sábado. ¿Por qué? Y no trabajará en él ni tu buey, ni tu asno, ni tu esclavo, ni tu sierva, ni nadie. ¿Por qué? Porque fuiste esclavo en tierra de Egipto, y de ahí te liberó Jehová. Entonces, por lo menos un día a la semana, dale descanso a quienes trabajan para vos. Porque así lo quiere Jehová el Señor tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto. Entonces, en el fundamento hay dos visiones distintas. Una visión sacerdotal, guardarás el sábado, etcétera, etcétera. Una visión profética, trata humanamente a tu siervo. Dale descanso aún al animal que te sirve. ¿No es cierto? Hay una mirada completamente distinta solamente al examinar esos fundamentos. Entonces, el perdón, ¿qué supone? El perdón supone el cuidado de la vida. También es una práctica, Entonces también es una práctica. Por eso, de que, cuando yo dije al pasar, viene de un verbo. Justamente porque es una práctica, porque es una acción. Es la acción de liberar. Es la acción de dejar ir. Es la acción de dejar pasar. Viene, simplemente para mostrar que estudié, viene de un verbo, iemi, que significa pasar, ir, marchar, caminar, y apo, que es una preposición que indica más allá. ¿No? Algo apofáctico es que está más allá de los hechos. ¿No? Entonces, apo-iemi, que por contracciones lingüísticas se transforma en afiemi, significa dejar pasar más allá. Dejar ir, dejar caminar, dejar cumplir el propósito. ¿No? Entonces, perdonar es dejar que la vida vaya más allá, que la vida continúe. Por eso es tan difícil hablar del perdón cuando lo que hay en el medio es un crimen que ha destruido vidas. Y no hay intención, no te puedo perdonar porque tus manos están manchadas de sangre. Isaías. Dos cositas más porque nos viene se nos viene encima el campanazo de... Tres. Si logro meter las tres en 5 minutos, soy un campeón. Primero, la idea mía era leerla, pero me fui más extenso con esta explicación, pero me pareció que en este momento era interesante. Esto se refleja en la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro, ¿cuántas veces debo perdonar? ¿7 o 70? 70 veces. Esto viene, 7 o 70 viene de toda una tradición que está vinculada con la canción de Lamec en el Antiguo Testamento, en el Génesis, con las dificultades que había en la graficación de los números
Acuérdense que los números no estaban inventados todavía. Los números se representaban con letras que tenían un signito para indicar que no era la letra sino el número. Entonces no estaba bien claro si la letra que representaba el número 7 tenía el signito de 7 o el signito de 7 por 10. ¿No? Entonces había, como además las formas gráficas eran bastante primitivas justamente, ¿no es cierto? Bastante inciertas, había toda una discusión si ahí lo que había era 7 o 70. Entonces Jesús le dice, no vale la pena esta discusión porque el perdón se trata de otra cosa. Y entonces viene esta parábola en donde un rey le perdona a un siervo una suma impensable, ¿no? Una suma que no existe, solo que el siervo tuviera una billetera virtual, y después le quiere cobrar monedas a otro consiervo que le debía una platita, un par de caramelos, y como no se los pagó, le hizo una demanda, lo mandó a la cárcel, etcétera, etcétera. Cuando el rey se enteró, le cayó encima al que no perdonó. ¿Por qué? Porque había puesto él, que le había dado la libertad. Recuerden que afiemi significa liberar. Cuando dice le perdonó lo que debía, lo liberó de lo que debía. Y entonces en cambio de liberar, encarceló, ¿no? Fíjense que en nuestro idioma se pierde este juego, pero mientras el rey liberó, sí, ya sé, mientras el rey liberó, este otro siervo mandó a la cárcel a su consiervo. ¿Ven? Hay un contraste que cuando decimos perdonó, no perdonó, no aparece tan nítido. El rey liberó, el otro encarceló. Entonces el rey le dijo, así a la cárcel vos también, y liberará al otro. El perdón fue invertir, ¿no es cierto?, la actitud. El otro texto que quiero señalar, que se usa mucho y hasta el exceso, es las palabras de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces se dice, como Jesús perdonó a sus asesinos en la cruz, nosotros debemos perdonar. Dos cositas con respecto a ese texto. Una, hay en muchos manuscritos antiguos de Lucas donde no figura. El texto figura solamente en Lucas. Y hay muchos manuscritos donde no figura. Es decir, hay una tradición que incluye esas palabras de Jesús y hay otra tradición que no las incluye. Primera observación. Segunda observación, Jesús no perdona. Le pide al Padre. O sea, recordemos que acá estamos frente a una situación jurídica. Cuando Dios, en su juicio final, contemple este acto, ahí puede ser que haya perdón. Entre tanto, esta gente no sabe lo que está haciendo. Y si un funcionario manda matar a alguien sin saber lo que está haciendo, lejos de estar exculpado, es más culpable todavía. ¿No? Es decir, que en realidad el texto dice exactamente lo contrario de lo que se le suele querer hacer decir. Es decir, Jesús dice, como Dios es compasivo y amor, aún este acto tan grave puede ser olvidado, liberado, afiemi, dejado pasar por Dios en su juicio final.
Pero en este momento, estos tipos no saben lo que hacen. Y el último que quiero señalar está en Efesios, el capítulo 4, los versículos 30 al 32. 30 a 32, los últimos 3 versículos del capítulo 4. 30 a 32. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual tuvisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Bien. No contristéis. No, don Casiodoro de Reina le gustaba usar estas palabras, ¿no? Contristéis, no entristezcan, no contraríen al Espíritu Santo de Dios. Con ese fueron sellados para el día de la redención, para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. Esto tendría que haber sido leído al comienzo de la sesión de juramento de los nuevos parlamentarios. Toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también los perdonó a vosotros en Cristo. ¿Por qué pongo este pasaje? Porque acá la palabra que nuestra Biblia traduce como perdón no es afiemi. No es la palabra que venimos usando siempre. Es carismatai, que significa por gracia. Tengan unos a otros la gracia. Actúen con gracia. Gracia significa gratuito, ¿no es cierto? Entonces, esta gratuidad no es el perdón que exige un sacrificio a cambio. Sean unos con otros actuando con la gracia, con la misma gracia con que ustedes pueden vivir por el amor de Cristo. El tema es que para llegar al perdón hay que poder reconocer que uno vive por gracia. Entonces, siendo graciosos, queda feo esto así dicho, ¿no? Siendo graciosos unos con otros, o sea, actuando en la gracia unos con otros, porque así también es como actúa la gracia de Dios para con ustedes por lo que hizo Cristo. ¿Se acuerdan cómo empezamos sobre verdad? Leyendo el prólogo del Evangelio de Juan, donde decía, la ley vino por medio de Moisés
pero la verdad y la gracia son en Cristo. Verdad y gracia, perdón, porque acá se utiliza justamente esta palabra gracia para el perdón, ¿no? Están por medio de Jesucristo. Nos queda la reconciliación, y si la gracia de Dios nos permite, el domingo que viene completaremos volviendo sobre el tema reconciliación, que implica verdad y perdón. ¿No? Gracias. Muchas gracias.